Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hoy tenemos con nosotros a un curioso y viajero y amigo formal de este museo desde el año 2010. Él es Eduardo Adarve. Eduardo es farmacéutico, analista clínico y divulgador científico. Ha sido profesor asociado de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Fue directivo de varias empresas del sector químico-farmacéutico y fundó la empresa Quimigen en 1992, la cual dirigió hasta 2018. Es socio de la Agrupación Astronómica de Madrid Sur y es cofundador y presidente del Club de Ciencia de Boadilla. Tiene muchísimas cosas que contarnos y nos va a llevar a las estrellas. Así que, adelante, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a todos ustedes por haber venido a este evento y gracias a las personas que estén conectadas online también vayan a dedicar su tiempo a escucharme durante unos minutos. En segundo lugar, gracias al Museo Nacional de Ciencias Naturales, que para mí es un honor, un privilegio estar aquí. Realmente comentaba con mis amigos hace un momento pues, el privilegio que para mí significaba el dirigirme a ustedes desde esta tribuna en la que tantísimas decenas de veces he estado yo sentado allí escuchando a verdaderos maestros de los que siempre he aprendido cosas interesantes. Y en tercer lugar, y no menos, muchas gracias, Josefina, primero por tomar la invitación y segundo por haber organizado todo esto. Y bueno, pues muchas gracias por todo lo que has hecho. Dicho esto, pues les voy a contar a ustedes algunas generalidades, algunas de las cuales seguramente conocerán, es posible que conozcan, y intercaladas con anécdotas y con curiosidades que yo he elegido de cada una de las misiones tripuladas del proyecto Apolo. Actualmente se hicieron muchos eventos para celebrar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna cuando llegó el Apolo 11, pero los medios de comunicación se han olvidado de que seguimos celebrando, de que hubo más vuelos Apolo y de que seguimos celebrando 50 aniversarios de otras misiones Apolo. Por ejemplo, el 30 de julio pasado, hace muy poquito, se celebró el 50 aniversario de la llegada del Apolo 15 a la Luna. Con lo cual todavía estamos, hasta diciembre del año pasado, la NASA sigue celebrando el 50 aniversario de los viajes Apolo. Pues como les digo, pues les voy a contar algunas anécdotas y algunas curiosidades que no son tan conocidas. No son ni mucho menos todas, es imposible contarlas todas. Yo no conozco todas, hay libros y libros y libros, decenas, centenas de libros escritos sobre los viajes, las expediciones Apolo, con lo cual yo he leído algunos cuantos y algunas biografías de algunos. Entonces he elegido, entre todas las anécdotas que cuentan, pues las que a mí me han parecido más interesantes, que ni son las más importantes, ni son, a lo mejor si otro hace la selección, elige otras. Yo he elegido estas. Y bueno, pues sin más preámbulo, empiezo a contarles a ustedes cosas. ¿Algo he hecho mal? Para empezar, bien. Pues todo empezó, el viaje del programa de las expediciones Apolo empezaron con este discurso. Este discurso lo dio el presidente Kennedy el 25 de mayo de 1961. Y fue lo que me separo de esto. Que fue lo que los jugadores de mus llamamos un órdago o los jugadores de póker llaman un farol. ¿Por qué digo esto? Porque el 25 de mayo de 1961... todo el conocimiento y toda la experiencia acumulada que tenía NASA sobre los vuelos espaciales, ya no digo los vuelos a la Luna, que era lo que él planteó, en ese discurso, es un discurso, por eso está en blanco y negro, porque es el año 61, dirigido a una reunión conjunta del Congreso y el Senado americanos para pedir dinero para el programa Apolo, el cual le dieron. Y toda la experiencia y el conocimiento que tenía la NASA ese día sobre los viajes espaciales era un vuelo suborbital de 16 minutos que había hecho 20 días antes Alan Shepard. Es decir, no tenían ni idea de cómo ir a la Luna y era un verdadero órdago o farol tecnológico para todos los científicos americanos. Yo ahora voy a ir relativamente deprisa y voy a pasar por alto muchos detalles. Si hay alguno de ustedes, después en el turno de preguntas, quiere detalles de algo, me los pregunta. Por ejemplo, ahora les podría contar cómo intervino el vicepresidente Johnson, que está ahí detrás sentado, en que Kennedy tomara la decisión de proponer el viaje a la Luna. Pero, insisto, bueno,
Decía eso, decía que toda la experiencia que tenían era un viaje de 15 minutos. Ahí vemos a Alan Shepard, que había ido en un vuelo suborbital, es decir, no dio una órbita completa a la Tierra, que Gagarin sí la dio. Él simplemente dio un vuelo balístico. Llegó al espacio porque pasó de los 100 kilómetros, fue el primer hombre, el primer americano en el espacio, pero hizo un vuelo suborbital. Y era parte del programa Mercury. Con este programa la NASA aprendió a volar al espacio, a despegar, a aterrizar, a saber si se podía sobrevivir en ingravidez, si se podía tragar. En el tercer vuelo, John Glenn fue el primer hombre que empezó a comer algo, con un poquito de paté, para ver si se pensaban los fisiólogos que al no haber gravedad, a lo mejor se ahogaban porque no pasaba el vuelo alimenticio, cosa que no sucedió naturalmente. Y este fue el programa Mercury. Estuvo previsto para que hubiera 7 vuelos, pero por motivos médicos, les puedo contar también, si alguien tiene interés, cómo se seleccionaron, que fue brutal, de 508 candidatos que hubo, a los 7 que quedaron al final. Pues a pesar de eso, de las pruebas tremendas que pasaron, uno de ellos, Dick Slayton, pues al final le encontraron un soplo en el corazón y no voló, y solo hubo 6 vuelos Mercury. El de Alan Shepard fue el primero de ellos. Y les voy a contar una anécdota que no suele salir. Miren, el vuelo estaba previsto que fuera de 16 minutos, por lo tanto no estaba prevista ninguna medida sanitaria. El mono de vuelo que llevaban era el mono de vuelo que llevaban los pilotos de combate americanos en aviones supersónicos. Pasó una hora, y estaba previsto que estaban haciendo la cuenta atrás, pero hubo problemas técnicos, problemas que se iban solventando, problemas sin importancia, pero pasó una hora. Pasaron 2 horas y a las 2 horas Alan Shepard habló con control y dijo: necesito ir al servicio. Claro, le dijeron: hombre, no hemos previsto nada porque esto estaba para 16 minutos. Dice: venga, que eres un astronauta y que has pasado una serie de pruebas, tienes que aguantar. Y aguantó, pero pasó otra hora y volvió a insistir: oye, que tengo que ir al servicio. Y le volvieron a contestar lo mismo. Y la tercera vez que lo dijo, tengo que ir al servicio sí o sí. En el control, la gente se miraron de reojo al director de vuelo, el director de vuelo se encogió de hombros, le contestaron literalmente: tú mismo, y tú mismo, pues se lo hizo encima. Entonces voló Alan Shepard, el primer americano que fue al espacio, voló húmedo. Y bueno, no se sabe, llevaba un montón de sensores eléctricos médicos, y hay rumores, rumorología. Unos dicen que tuvo calambres y cuando ya empezó con las descargas, los calambres, desconectaron los sensores, otros que no los tuvo, en fin, pero es curioso cómo voló este hombre el primer vuelo. Después del programa Mercury, la NASA, con el programa Mercury, aprendió a volar. Con el Gemini se propusieron aprender a maniobrar y a vivir en el espacio. Fue una cápsula un poco más grande, iban 2 astronautas. La Mercury era tan pequeña que los astronautas entre ellos, cuando hablaban de entrar en la Mercury, no hablaban de entrar en la cápsula. Ellos se decían entre ellos: me voy a poner la cápsula, como si fuera un traje, de lo justos que iban. En la Gemini ya se podían mover un poco más, había un 50% más de espacio para el astronauta y además cabían 2. Pero ya estuvieron varios días, hicieron los primeros paseos espaciales, aprendieron a maniobrar, a cambiar de altura, o sea, a cambiar de órbita, a encontrarse, que es muy difícil encontrarse 2 naves en el espacio. Pues todo eso lo aprendieron con las naves Gemini. El programa Gemini tuvo 12 vuelos. Los últimos coincidieron ya con el programa Apolo, porque el programa Gemini se presentó en 1963, empezaron a volar en el 65, y como han visto ustedes, el proyecto Apolo, Kennedy pidió dinero para el proyecto Apolo en 1961. Por cierto, ese fue el primer discurso, no ese que se ve de vez en cuando en la televisión en color, en un estadio que era en la Universidad de Rice, en el que dice aquella frase famosa de: hemos elegido ir a la Luna no porque es fácil, sino porque es difícil. Eso ya estaba todo resuelto. Eso fue un año después, eso fue en septiembre del 62. Bien, pues después del programa Gemini, miren, aquí tenemos una comparación del tamaño de las cápsulas, para que vean. La Mercury es muy pequeñita, la Gemini ya es un poco más grande. Por cierto, los Gemini no llevaban, otra curiosidad, no llevaban torre de salvamento el cohete, porque los asientos eran eyectables, como en los aviones supersónicos. Y la cápsula Apolo, que tenía 4 metros de diámetro, iban 3, y ahí ya tenían espacio para sobrevivir varios días. Lo primero que tuvieron que decidir fue cómo iban a la Luna, porque había muchas maneras de plantearse el viaje a la Luna y de vuelta.
La primera opción que pensaron fue un vuelo directo, es decir, una nave muy grande que despegara de la Tierra, llegara a la Luna, aterrizara, despegara y volviera a la Tierra. Hacía falta un cohete enorme, muchísimo más grande, le llamaron Nova, porque hubo un proyecto, o sea, hubo un diseño. Y el cohete Nova era todavía mucho más grande de lo que ya era, que lo van a ver dentro de un momento, de lo que era el Saturno V en sí, con lo cual esa forma de llegar a la Luna la descartaron. La segunda opción, que era la favorita de von Braun, era la de encuentro en la órbita terrestre, y en concreto lo que pensaban era que hubiera varios despegues parciales desde la Tierra, componentes de una nave que se iban formando en órbita de la Tierra, y con esa nave iban a la Luna, aterrizaban, despegaban y volvían. Seguía siendo muy costoso energéticamente y, por lo tanto, muy costoso también para los cohetes que había que fabricar. Y entonces hubo un ingeniero, John Hubble, que insistió e ideó un sistema que era parecido, pero con encuentro en órbita de la Luna, que era el tercero que ven ustedes a la derecha. En ese caso había un solo despegue desde la Tierra, pero de varios componentes que se iban quedando por el camino. Se despegaba desde la Tierra, al final solo iba un componente pequeño, la cápsula Apolo, hacia la Luna, con el módulo lunar que a su vez tenía dos submódulos, como veremos en otro momento, se bajaba, se despegaba, y todo lo que se iba usando se iba dejando en el camino, y a la Tierra volvía solo la cápsula Apolo. Era el más económico energéticamente hablando, y también económicamente hablando, y entonces fue el que no querían, ni siquiera le gustaba a von Braun. El motivo era porque la tecnología para hacer los encuentros eran muy principiantes en eso, y entonces hacerlo en órbita de la Tierra les parecía difícil, pero hacerlo en órbita de la Luna les parecía casi imposible, pero lo hicieron, y lo hicieron bien, y fue el que eligieron. Gracias, al final lo apoyó von Braun, gracias a la insistencia de John Hubble. Miren, para que se hagan una idea del tamaño de los cohetes, a la izquierda ven ustedes el cohete Mercury, el primero, que era con el lanzador Reston, el Reston Mercury. Reston era un misil, le quitaron la cabeza del misil y le pusieron la cápsula. Y como ven es muy pequeño, tiene una torre de salvamento, a la derecha ven el Titán con la cápsula Gemini, que ya era un poquito más grande. Y al lado ven ustedes el Saturno V, que era un mastodonte. El Saturno V, para que se hagan una idea, si alguien quiere detalles, se los cuento al final en las preguntas, pero el Saturno V medía 110 metros de altura, es decir, como la Torre de Madrid. La Torre de Madrid mide 118, creo. Pues 110 metros de altura y 10 metros de diámetro. Y para que se hagan una idea, al lado tiene, pues si alguna lo ha visto en algún museo, el trovador espacial, que tiene 58 metros de altura, que es prácticamente la mitad del Saturno V. Hasta ahora no ha habido ningún cohete más grande, o sea, de ese tamaño, que haya volado. La Unión Soviética diseñó uno, pero nunca consiguió vuelos de éxito. Y actualmente sí, SpaceX, la empresa de Elon Musk, sí ha desarrollado uno con el que se supone que van a ir a Marte y que es más grande que este, pero de momento no ha volado. ¿Cómo se construía Saturno V? Pues como todo lo que se hizo en el proyecto Apolo. Salían a concurso las cosas, fases del cohete, cápsulas, lo que fuera, traje espacial, lo que fuera, salía a concurso público, se presentaban las compañías y el que ganaba le adjudicaban, y dentro de las especificaciones técnicas lo fabricaba y listo. Le preguntaron una vez a Grison, me voy a adelantar a Grison, le preguntaron: ¿cómo se siente usted en lo alto de un cohete que pesa 2.900 toneladas y casi todo es combustible explosivo? Y Grison contestó: pues ¿cómo quiere usted que me sienta encima de una máquina que tiene varios millones de piezas y cada una de ellas se ha comprado al fabricante que lo fabricaba más barato? Así que luego pasó lo que pasó. Miren, el Saturno V tenía una primera fase, la construía la empresa Boeing en Nueva Orleans. Era tan grande esa primera fase que llevaba 5 motores. Bueno, luego si alguien quiere le cuento detalles, pero solamente contarles que se bajaba en una barcaza por el río Mississippi, iba por el Golfo de México y llegaban a Florida y allí se ensamblaba. La fase 2, la etapa 2, la fabricaba North American Aviation, la fabricaba en California, y también era tan grande que la única manera de llevar eran barcazas. Bajaba por el Pacífico, cruzaba el Canal de Panamá y de nuevo Golfo de México y Florida. Y la etapa 3 del Saturno V, porque hay que distinguir lo que era el Saturno V y lo que es la cápsula Apolo.
pues el Saturno V, la etapa 3, la fabricaba Douglas, también en California, pero esta ya cabía en un avión que habían modificaron 2 unidades, el Guppy, del Guppy, el Super Guppy y el Pregnant Guppy. En esos 2 cabían, ahí ven ustedes las fotografías de cómo entraba. Llegaban a Florida esas etapas, esas fases del cohete, se probaban en las instalaciones de Cabo Kennedy, que le cambiaron el nombre en el 63 cuando asesinaron al presidente Kennedy, y en ese edificio que están viendo ahí, que es el VAB, el Vehicle Assembling Building, el vehículo de ensamblado de vehículos, pues ahí se ensamblaban en vertical las distintas fases que veíamos en las fotos anteriores del Saturno V y de la cápsula Apolo. El edificio era tan grande que en su momento, y yo creo que debe de seguir siendo, es el edificio de una única planta más grande del mundo. Tiene 169 metros de altura, tiene clima propio. Los días húmedos de Florida llovía dentro. Instalaron 125 ventiladores en el techo para cambiar el aire, para que no lloviera, para que no cayera agua condensada dentro del edificio. Y es tan grande que se pueden ensamblar 4 Saturnos 5 a la vez. Ahí también se ensamblaban los transbordadores espaciales. Pues bien, el Saturno V y el cohete Apolo se ponían y se instalaban sobre la plataforma de lanzamiento. Cuando estaba todo listo, llegaba por debajo este rover que ven ustedes con orugas, se levantaba, porque se podía levantar unos cuantos centímetros, se levantaba, cogía en vilo el cohete, el rover pesaba 2.000 toneladas. Entonces cogían la base de lanzamiento con el cohete y poquito a poquito, como ven en la fotografía de abajo a la derecha, tardaba 5 horas en llegar a la rampa de lanzamiento, la famosa 39A, que es desde la que despegaban los Apolo y ahora la utiliza Elon Musk en sus Falcon. De ese rover se construyeron 2 unidades, costaron $14 millones cada uno, y como les digo, pesaban 2.000 toneladas cada uno. Por hacerse una idea, tiene 8 orugas, con 54 peldaños cada oruga, que pesa 900 kilos cada oruga. O sea, es una monstruosidad, y siguen funcionando. Unos años después, una empresa alemana hizo una excavadora más grande aún que esto, la Bagger 288, pero hoy día está oxidándose en un campo de Alemania, y estos siguen funcionando. Bien, se lanzaba el Saturno V y tienen ustedes las curvas de Gs, llegaban a 4,8 Gs. Estaban entrenados los astronautas para mucho más. En las pruebas de acceso incluso llegaban a pruebas de 18 G. Y bueno, pues empezamos con cada una de las misiones. Miren, el Apolo 1 se le bautizó a posteriori, no se iba a haber llamado Apolo 1, era una prueba de vuelo. Como ven, estamos hablando ya de 1967, enero de 1967. Iban a haber volado en febrero del 67. Pero unos días antes hicieron una prueba de conexiones, de comunicaciones y de todo. Y bueno, pues estos 3, Virgil Grissom, que probablemente de no haber sido porque falleció en este accidente que les voy a decir a continuación, y de no haber sido porque Alan Shepard tuvo el síndrome de Meniere, tuvo una enfermedad que le impidió volar durante unos años por vértigos, pues probablemente él era el segundo hombre más probable para haber sido elegido ser el primer hombre en la Luna. Pues estos 3, Edward White, que fue en el programa Gemini el primer americano que hizo un paseo espacial, y Chaffee, que era un novato, era la primera vez que iba a volar, pues lamentablemente hubo un accidente, un incendio, provocado por un cable mal pelado, un cable con una mala conexión, en una atmósfera pura de oxígeno y con un montón de materiales inflamables. Muchos de ellos no eran inflamables, no se sabía que eran inflamables, porque en condiciones de la atmósfera normal no eran inflamables, pero en la atmósfera pura de oxígeno sí resultaron ser inflamables. Total, en segundos se montó un incendio que fue imposible abrir la escotilla y que fallecieron los 3. De todas maneras, esto también se debió a la precipitación por cumplir fechas, el relajamiento en el control de calidad. Simplemente, antes de hacer esta prueba, cuando llegó la cápsula Apolo, que estamos ahora de la cápsula Apolo, llegó allí, a Cabo Kennedy, para instalarla sobre el cohete Saturno V, antes de hacer esta prueba, solo con las revisiones que habían hecho los ingenieros y los astronautas, ya había 562 propuestas de mejora en la cápsula, antes de hacer esta prueba que les costó la vida. Probablemente esta prueba salvó después a los del Apolo 13. Bueno, hubo un parón, provocó un parón en la NASA, que se revisaron todos los protocolos, todos los diseños, se cambiaron cientos y cientos de cosas, y como ven, después de 20 meses,
fue cuando se programó la siguiente expedición Apolo. El siguiente vuelo fue el Apolo 7, el primer vuelo tripulado que hubo. El 2 y 3 se anularon, el 4, el 5 y el 6 fueron no tripulados, y el primer tripulado fue el Apolo 7, en octubre del 68. Estamos hablando de 9 meses antes de la llegada del Apolo 11 a la Luna. Bueno, pues en el Apolo 7 lo que hicieron fue probar la cápsula. Estuvieron orbitando la Tierra y eso fue su misión, y la misión técnicamente se consiguieron todos los objetivos. Pero hay varias anécdotas en esta misión. La primera, bueno, todas vienen como consecuencia de esta, y es que uno de ellos llevaba virus de la gripe, y se contagiaron los 3 en los días que estuvieron. Y lo que es una gripe, bueno, pues tampoco es tanto una gripe, ¿verdad? Pero si estás en ingravidez es tremenda, porque todas las mucosidades, todos los mareos, no te bajan por las vías biliares, por las vías respiratorias, con lo cual tenían ahogos, eso provocó además muchos mareos, provocó que hubiera discusiones entre ellos, que hubiera desobediencia de las instrucciones que les daban desde tierra, y hubo anécdotas. Pues miren, por ejemplo, hubo uno de los días en los que no se hizo una retransmisión de televisión simplemente porque se negaron a dar el interruptor. Desde el control, todo se sabe porque todas las conversaciones están grabadas y se pueden leer en los libros, y en internet se encuentran las conversaciones de todas las misiones Apolo. Entonces, las conversaciones tan kafkiana como: si solo tenéis que dar al botón, al interruptor, y la respuesta de Sierra, del comandante, es decir: no está en el protocolo de trabajo y no estamos en condiciones de cambiar el protocolo de trabajo. Era dar al interruptor para que se encendiera la cámara, solo les pedían eso. Por ejemplo, les ordenaron, y estaba previsto en el protocolo, era el primer hora, que se pusieran el casco para volver a la Tierra, y se negaron a ponérselo, no se lo pusieron, porque decían que si tenían problemas de mucosidades se podían ahogar en sus propias mucosidades y no querían tener la cabeza cubierta. No se pusieron el casco. En fin, todo esto hizo que no volvieran a volar. Les tacharon de la lista de astronautas, aunque alguno de ellos figuró en alguna tripulación de reserva, pero nunca llegó a volar. Y hablando del traje, miren, este es el traje que utilizaban para las salidas fuera de la cápsula. Es el traje A7L. Y les voy a contar una curiosidad. No se imaginarán ustedes quién fabricaba el traje. Por supuesto, salió a concurso. Y se presentaron muchas empresas. El traje tiene, si no recuerdo mal, 11 capas. Varias de ellas combinan tejido con caucho, y hacía que el traje se quedara muy rígido. No podían moverse los astronautas. La única empresa que ganó y que consiguió que sus trajes, combinando caucho y textil, no fueran flexibles, era una empresa que tenía mucha experiencia en ese tipo de confecciones. Y esa empresa era ni más ni menos, que las señoras a lo mejor lo recuerdan, que la empresa que fabricaba los sujetadores cruzado mágico de Plaites. Pues esa empresa es la que fabricaba el traje A7L, que fabricaba y que sigue fabricando. Se hacían a la medida, se hacían a mano. Costaban más de $100.000 cada traje. Hicieron un edificio especial para hacer estos trajes y trajeron a las costureras que hacían con las máquinas que cosían a mano los sujetadores, pues a las mejores las trajeron aquí para hacer los trajes. Y así los hicieron. Como les decía, costó más de $100.000 cada traje, cuando el sueldo de cualquiera de los astronautas de las misiones Apolo era su sueldo normal, que era entre 25 y $29.000 al año, y el traje costaba más de 100.000. Otra cosa que a lo mejor no es tan conocida es que uno de los diseños en los que se basaron para diseñar los trajes de los astronautas fue en el primer diseño de un traje que se hicieron para aeronautas, que era como les llamaban, que es un traje diseñado por un ingeniero granadino, Emilio Herrera, en 1935, y que ahí ven ustedes el traje. Ese traje se diseñó no para vuelos espaciales, sino para subir en globos aerostáticos a la estratosfera, y fue una inspiración para los trajes de los astronautas de la NASA. Pasamos al Apolo 8. En el Apolo 8, bueno, pues estamos ya hablando de diciembre del 68, y además coincidió que orbitaba en la Luna justo el día de Navidad. Ahora les contaré por qué. Aquí hay una cosa curiosa. Miren, lo que estaba previsto es que el Apolo 8 no era esta tripulación, era otra tripulación. Y se estaban entrenando para hacer pruebas del módulo lunar, de ensamblaje y desensamblaje y maniobrabilidad del módulo lunar en órbita, pero en órbita terrestre. ¿Qué pasó? Que se retrasaron. Grumman, que ahora la veremos, la empresa Grumman,
que construyó el módulo lunar, se retrasó en la entrega. Y al mismo tiempo, la inteligencia americana tenía sospechas de que los rusos podían estar preparando un vuelo tripulado orbital a la Luna, que iban a ganarles otra vez, iban a ser los primeros en orbitar la Luna. Con lo cual decidieron cambiar el objetivo del Apolo 8. Y entonces, de esa manera, en una reunión, decidieron que el objetivo del Apolo 8, con solo la experiencia de haber volado con el Apolo 7, iba a ser orbitar la Luna. La tripulación que estaba entrenándose para el módulo lunar, dijo que no iban a la Luna, que ellos no cambiaban su objetivo. Así que intercambiaron las tripulaciones. La que iba a ser del Apolo 9 pasó a la 8 y la del 8 pasó a la 9. Así que estos señores, con esa poquita experiencia, pues se fueron a la Luna. Orbitaron la Luna y el día de Navidad, todo técnicamente salió muy bien, y el día de Navidad, pues no se sabe exactamente quién, se habla de la tripulación, aunque parece ser que fue el comandante, que fue Borman, pero se les ocurrió, como mensaje de buena voluntad para toda la humanidad, leer los primeros versículos del Génesis, el día de Navidad, desde la Luna. Bueno, pues una señora, Madeleine Murray, era atea, y era una atea muy beligerante. Era presidenta de la Asociación de Ateos de Estados Unidos, y entonces presentó una demanda contra la NASA porque empleados federales, porque los astronautas eran militares y por lo tanto eran empleados federales, habían hecho ostentación de sus ideas religiosas en un acto público en órbita de la Luna. Entonces, aquello nos puede sonar raro, pero implicaba un montonazo de dinero y un montazo de implicaciones. Afortunadamente para la NASA, años después, la Corte Suprema de Estados Unidos canceló, o sea, ¿cómo es la palabra técnica? Desestimó, gracias. Es que sin las gafas no veo desde aquí, y con las gafas tampoco veo, son de cerca. Bueno, pues desestimó, pero lo desestimó por el sitio, es decir, por la competencia territorial. Consideraron que la órbita de la Luna salía de la competencia del territorio donde ellos podían ejercer, y por eso desestimó el caso de la Corte Suprema. Esto tendrá consecuencias, lo veremos en el Apolo 11. Y en el Apolo 8, pues pasaron muchos días, hicieron todo como los demás vuelos que ya iban a la Luna, comieron. ¿Y cómo comían? Pues miren, comían comida deshidratada y liofilizada, fundamentalmente deshidratada. Añadían agua, aquello quedaba muy pastoso, con muy malos caracteres organolépticos, y los astronautas se quejaban mucho. He de decirles que la comida de los astronautas mejoró muchísimo con todas las pruebas que hicieron en el Skylab años después. Apolo 9. Pues como les he dicho antes, el Apolo 9 lo que hicieron fue, estos son los que se negaron a ir a la Luna. Podían haber sido los segundos hombres tripulación en orbitar la Luna. En los primeros en orbitar la Luna. El Apolo 9, pues lo que hicieron fue probar el módulo lunar. Por eso, si ven ustedes en Internet, hay algunas fotos del módulo lunar volando solo, y se ven nubes y debajo se ve el mar y se ve la Tierra. Es que en el Apolo 9 hubo fotos porque el módulo lunar se maniobró en órbita de la Tierra, no en órbita de la Luna. El módulo lunar estaba compuesto por dos fases también, la fase de aterrizaje y la fase de despegue. Lo fabricaba, como siempre, una empresa privada, una empresa Grumman, que a lo mejor no es tan conocida para ustedes como Boeing, como Douglas, pero si yo les digo que es un gigante de la aeroespacial, porque es la empresa que fabrica un número ingente de aviones de combate, de aviones militares. Seguro que han visto todos la película Top Gun, donde sale un avión que le llaman el Tomcat, si no recuerdo mal, o algo así. Bueno, pues esos aviones, que existen en la realidad, los fabrica esta empresa, Grumman, para que se hagan una idea del tipo de gigante que les estoy hablando. Pues ellos fabricaban, y abajo, a los dos lados, tienen otros dos modelos que presentaron otras dos empresas, la McDonnell y la General Dynamics, para que vean lo que yo les decía, que se presentaban a concurso diversas empresas, y la que lo presentaba más barato, pues era la que se llevaba al concurso. En el módulo lunar, como les digo, había dos fases, la de aterrizaje y la de despegue. Si alguien quiere detalles sobre los motores, sobre las dimensiones, sobre el espesor, porque hay muchas anécdotas que se pueden contar, pero que imposible abarcarlo todo, pero en el periodo de preguntas, pues si alguien tiene curiosidad de algún detalle, me lo pide. Insisto, pues el módulo lunar lo fabricaba Grumman, y aligerando el peso, no se pueden ustedes imaginar las cosas que llegaron a quitar. Por ejemplo, los sillones. No había sillones, iban colgando de correas.
Quitaron las ventanas, dejaron 2 triangulitos que eran imprescindibles porque tenían que ver dónde aterrizaban y con una escala telemétrica. Las paredes eran del grosor, según he leído, eran del grosor de 3 hojas de aluminio de las que ahora utilizamos en la cocina. O sea, ahorraron en espacio y en accesorios. Por ejemplo, eso sí interesante también, la manera de encontrarse el módulo lunar en órbita y el módulo de mando en órbita de la Luna, pues ambos tenían mandos para buscarse y para encontrarse. Pues para ahorrar espacio y para ahorrar peso, en el módulo lunar se eliminó. Es decir, el módulo lunar lo único que hacía era subir hasta casi la altura del módulo de mando. Y el módulo de mando era el que maniobraba y buscaba y se acoplaba al módulo lunar. El módulo lunar no podía ni buscar ni acoplarse al módulo de mando. Por ejemplo, no, como les digo, no tenían asientos, no tenían... En fin. Apolo 10. Bueno, pues el Apolo 10 fue un ensayo general de lo que iba a ser la llegada a la Luna y el aterrizaje en la Luna. Volaron 380 y tantos mil kilómetros para volverse y se desconectaron el módulo lunar del módulo de mando y a los 15 kilómetros de altura volvió al módulo de mando. Primera anécdota, por si les daba la tentación de aterrizar, pues ya que estamos aquí, vamos a ser los primeros en aterrizar. Pues el módulo lunar no llevaba el combustible suficiente para despegar, así que sí, para que fuera todo igual, llevaban un lastre por el peso equivalente, pero no el combustible. Así que si por casualidad tenían la idea de decir, ya que estamos, aterrizamos, no hubieran despegado. Por supuesto no aterrizaron. He de decirles que luego llegaron. Miren, Cernan fue el comandante del Apolo 17, Young fue el comandante del Apolo 16, que fueron a la Luna. Y a Stafford le propusieron ser comandante de una de las misiones después, del 18 y el 20, porque estaban previstos hasta el Apolo 20. Por corte de presupuestos y por falta de interés de la opinión pública, el 18, 19 y 20 los cancelaron, pero ya estaban previstos. Y de hecho los Saturnos estaban construidos. Se utilizaron en el programa Skylab y en la misión Apolo-Soyuz, que se hizo después, de cooperación entre ambos. Pues el comandante de la misión del Apolo-Soyuz fue Stafford. Y por cierto, ¿se acuerdan que les he dicho, ahora me viene a la cabeza, que había uno del Mercury que no voló porque le encontraron un soplo que era Dick Slayton, que le nombraron jefe de tripulaciones? A Dick Slayton era el que elegía las tripulaciones de cada misión. Pues Dick Slayton, con los años, igual se recuperó de su lesión de corazón, de su soplo de corazón, le dieron visto bueno para volar y fue uno de los componentes de la misión Apolo-Soyuz, uno de los 3 componentes. Miren, en el Apolo 10 ya llevaban una cámara en color, pero fíjense qué tamaño tenía. Una cámara en color dentro de la cápsula, no para sacar. Esto se lo enseño para explicarles por qué en el Apolo 11 no había cámaras en color fuera de la nave, porque todo lo que vimos fue, fotos sí hay, pero no vídeos, son vídeos en blanco y negro, porque no se habían miniaturizado todavía lo suficiente las cámaras en color. Higiene, estaban muchos días en la cápsula. ¿Cómo hacían sus necesidades? Pues miren, las necesidades menores, lo que hacían cuando estaban dentro de la cápsula, simplemente las hacían en un contenedor y se expulsaba al exterior. Veían estrellitas, además lo decían cuando salía el espacio, se convertía en partículas pequeñas y brillaban y veían como estrellitas. Y cuando tenían que ponerse el traje que hemos visto hace un momento, el A7L, para hacer misiones fuera de la cápsula, las EVAs, que es como se llaman, Extravehicular Activity. Bueno, pues cuando estaban con ese traje, lo que estaba previsto es lo siguiente: se ponían un braguero, y en ese braguero además diseñaron un dispositivo, eso que vemos a la derecha, una especie de preservativo, que además con un conducto iba a una bolsa, por si, estando en mitad de una de esas paseos lunares que duraban varias horas, pues tenían ganas de ir al servicio, de hacer pis. Y aquí hay una anécdota curiosa. La anécdota es que esto se fabricó en 3 tamaños, grande, pequeño y mediano. Hicieron las primeras pruebas y encontraron que a todos los astronautas se les salía de la funda esta. ¿Qué es lo que pasa? Hicieron un comité para investigar y bueno, pues resulta que encontraron que es que todos pedían el tamaño grande y parece ser que algunos necesitaban un tamaño más pequeño. Y entonces,
pues se les desprendía el adminículo y no funcionaba aquello, claro. ¿Cómo solucionarlo? Pues hubo un psicólogo en ese grupo de trabajo, en esa comisión, y el psicólogo dijo: prueben a cambiarles el nombre. En lugar de grande, pequeño y mediano, pónganles algo así como grande, enorme e inmenso. La traducción del inglés puede ser otras palabras, pero el concepto es ese. Se acabó el problema. Todo el mundo sigue pidiendo el grande. Era suficiente el grande y entonces ya no se les salía. Aunque Aldrin sí tuvo un problema con esto. Luego se lo contaré. ¿Y qué hacían con las necesidades mayores? Pues miren, eso no se podía sacar por ningún sitio. Entonces, cuando estaban sin el traje A7L, es decir, cuando estaban dentro de la cápsula con el mono, que llevaban un mono, pues lo que hacían, hicieron estos adminículos, estas bolsas de plástico, que tenía una forma circular, aunque parezca oval, era circular, con un pegamento que se colocaban tal y como se ve en la fotografía. Entonces, el problema es que había que tener buena puntería para colocarlo en el sitio oportuno. Una vez se había obrado, pues se añadían unos líquidos desinfectantes, se mezclaba para que eso no fermentara y no produjera gases y pudiera explotar la bolsa y llenarlo todo de restos. Bien, hasta ahí todo bien, pero en algún caso no se lo ponían bien y la puntería no era la adecuada. Entonces hay conversaciones muy graciosas grabadas, por ejemplo, en el Apolo 10, discutiendo los astronautas quién era el autor de algún elemento que aparecía volando y discutiendo sobre la viscosidad. En el Apolo 10 existen esas conversaciones. Pero bueno, ¿y qué hacían si les pasaba eso, esa emergencia o esa necesidad con el traje A7L puesto? Pues miren, se inventaron esos pañales enormes que llevaban puestos dentro del traje A7L. Ahí vemos, estaban con nombres, si no recuerdo mal, ese era de Armstrong. Ustedes lo verán, yo no lo veo desde aquí, y lo llevaban puesto. Y otra cosa que sucedía, otra anécdota, es que, bueno, había que volver con el menor peso posible. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Todos los residuos de la alimentación, residuos de tal, incluidas los restos fecales de los astronautas en el vuelo de ida, se ponían en una bolsa y cuando aterrizaban y abrían la compuerta, el comandante, cuando iba a salir, lo primero que hacía, antes de salir incluso, era, desde la puerta, tirar esa bolsa que ven ustedes debajo del módulo lunar. Esa bolsa blanca lleva todos los residuos de ida, de restos de comidas, de embalajes y restos fecales. Es decir, lo primero que hacían los astronautas, o que hacíamos los seres humanos en la Luna, y en el Apolo 11 también, lo primero que se hizo fue tirar la basura. Bueno, y llegamos al Apolo 11. Ya estamos en julio del 69. ¿Qué les voy a contar? Sí, seguro que han visto ustedes montones de documentales, de películas, pero esta foto a mí me hace pensar mucho. Miren la cara que tienen los tres. A Armstrong se le ve claramente que está feliz, va a ser el primer hombre que va a pisar la Luna y va a pasar a la historia. Aldrin, a su derecha, está sonriendo, va a ser el segundo, pero podría haber sido el primero. Y además utilizó, que no se sabe, pero es cierto, utilizó todas sus influencias. Él era coronel. Tenía 38 años y con 38 años se era coronel, porque piensen que todos ellos eran pilotos que habían tenido, él había tenido 100 y pico misiones de combate en Corea, había derribado 7 aviones enemigos, o sea, su rango no era solo por antigüedad, sino por sus méritos de combate. Había utilizado todos sus contactos como coronel y los de su padre, que era general, y tenía cierto punto de razón en que él fuera el primero en bajar y en pisar la Luna. Pero fue Armstrong. Si quieren ustedes detalles de por qué eligieron a Armstrong, me lo dicen en el periodo de preguntas y se lo comento. Y luego la cara de Aldrin, de Michael Aldrin. De Michael Collins, disculpen el lapsus, de Michael Collins. Pues serio, él no sonríe, él no va a pisar la Luna, pero tiene la cara de responsabilidad de que va a quedarse a lo cargo de la nave. Piensen ustedes, lo dicen en sus memorias todos los pilotos, ellos por encima de todo se consideraban pilotos. Para ellos la misión era pilotar la nave hasta la Luna y traerla de vuelta. El hecho de bajar y hacer una excursión por la Luna, y coger muestras de suelo y rocas, bueno, pues vale, lo hacían, pero no era su misión. Su misión era
pilotar una nave hasta la Luna y traerla de vuelta, con lo cual el que se quedaba orbitando, para él era un honor como piloto, porque era el momento en el que se quedaba al cargo de la nave y que él dependía, además tenía que hacer maniobras, como les digo, de buscar, él era el responsable de buscar al módulo de mando, con lo cual era un honor para ellos, ni mucho menos estaban frustrados por no pisar la Luna. Y de anécdotas del Apolo 11 hay libros y libros y libros. Bueno, de cada una de las misiones hay algún libro. Pero yo les voy a contar algunas. Por ejemplo, son famosas que durante el aterrizaje del módulo lunar del Apolo 11 saltó varias veces la alarma 1201 y 1202. Pues, ¿qué lo causaba? Pues lo causaba simplemente que llevaban, por precaución de si tenían que abortar el aterrizaje, llevaban conectados a la vez el radar de altura sobre la Luna, pero también el radar de búsqueda del módulo de mando. Llevaban los dos a la vez y estaban desfasadas sus ondas, con lo cual cuando llegaban al computador central, que era tenía muy poca memoria, pues el computador central con ambas señales tenía que hacer todo por duplicado y se colapsaba, no se colapsaba, pero se le llenaba la memoria. Entonces daba la alarma, esa era la alarma que daba. Afortunadamente no pasaba nada porque el ordenador y el software estaban diseñados de tal manera que priorizaba las tareas. Entonces hacía lo importante y esto que no era importante lo desechaba. La misión siguió y no pasó nada, pero en determinado momento hubo miedo a tener que abortar. Otra anécdota, miren, no es muy conocido, pero cuando aterrizaron, después de aterrizar y de ver que estaba todo en orden y apagar los motores y tal y cual, lo primero que hizo Buzz Aldrin, fue una Eucaristía. Era muy religioso, era de la iglesia presbiteriana. Llevaba ese pequeño cáliz y llevaba una forma consagrada de su iglesia, y lo primero que hizo fue una Eucaristía muy rápida, en privado, sin retransmitirla y con mucha precaución. No salió a la luz pública, precisamente porque todavía estaba en marcha el otro juicio. Ese cáliz hoy día existe, está depositado en una iglesia presbiteriana, la de él, la iglesia de Wester. Dicho sea de paso, había una tradición de que todos los astronautas Apolo, cuando iban a despegar, le hacían un regalo al último controlador que había en la torre de control. Los del Apolo 11, Collins le regaló, el otro presumía de ser un buen pescador, le regaló una madera muy grande con una trucha muy pequeñita. Armstrong le regaló un vale para un viaje al planeta del sistema solar que él eligiera. Y Aldrin, que parece ser el más agarrado, Aldrin tenía una personalidad, ellos no eran amigos entre ellos, eran buenos profesionales, pero no eran amigos entre ellos, nunca lo fueron. Y Aldrin le regaló una Biblia que había cogido de las Biblias que había en la iglesia Wester. Como excusa puso que es que las había regalado su padre, todas ellas, con lo cual era de él. Bien, miren, otra cosa, cuando llegó el Apolo 11 se iban a lanzar ese día una edición de 150 millones de sellos conmemorativos y de varias decenas de miles de monedas de plata conmemorativas, y en todas se habían hecho con el astronauta pisando con el pie izquierdo. Y de repente se les ocurrió a los de correos, ¿y qué pasa si pisa con el pie derecho? Así que, excepcionalmente, al que lo había diseñado de correos le dejaron entrar a desayunar con ellos en el último desayuno antes de despegar el Apolo 11, y les dijo, no sé quién es el primero que va a pisar, pero sea el que sea, por favor, que pise con el pie izquierdo, porque si pisa con el pie derecho tenemos que tirar 150 millones de sellos. Otra anécdota es esta. Miren, no había ningún seguro de vida que aceptase hacer un seguro de vida a los astronautas de las misiones Apolo, porque era excesivamente caro, y ellos tenían su sueldo normal. Era una misión de alto riesgo. Como mucho, se pensaba que tenían un 50% de probabilidades de volver, como mucho. Que antes del Apolo 11 se pensaba que las proporciones eran 3-1, era de un 75% de no volver. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues como seguro de vida dejaban un montón de autógrafos firmados a sus familias. Si les pasaba algo, se suponía que eso se podía subastar y sacar un montón de dinero. Y también firmaban sobres, firmaban sellos, y todos llevaban un determinado número de sobres con sellos y un sellito muy pequeño que matasellaban cuando estaban orbitando la Luna, y los firmaban para la vuelta, muy poquitos, pero para la vuelta, poderlos, entre coleccionistas, aquello tenía un valor, ya que su sueldo no era nada más que el sueldo que tenían. Esto tendrá consecuencias en el Apolo 15. Otra anécdota, la famosa primera huella del hombre en la Luna, que todos hemos visto tantas veces. Pues miren ustedes, ni en la primera
ni es la del primer hombre. Esa huella es de Aldrin y la hizo exprofeso para sacarle una foto. La primera huella de Armstrong quedó inmediatamente tapada por las otras huellas, tanto de él como de Aldrin, alrededor de la pata de la escalera. Así que esa huella, que es uno de los iconos de los viajes a la Luna, pues no es la huella del primer hombre en la Luna, es una huella que se hizo después y, como les digo, es profeso por Aldrin para... Otra anécdota, miren, el módulo lunar, como les he dicho, para ahorrar espacio y peso, era tan pequeño que apenas cabían. Aldrin ayudó a Armstrong a ponerse su traje para salir fuera y Aldrin se puso el suyo. En uno de los movimientos, con la mochila de supervivencia que llevaban, Aldrin rompió el interruptor que me ha marcado con la flecha roja. Ese interruptor es el interruptor que había que pulsar para lo que se llama armar el motor de despegue. Es decir, no era el motor de ignición, pero era el botón que preparaba el motor para que cuando dieran a la ignición saliera para adelante. Tenía que estar pulsado. Se rompió cuando volvieron del paseo espacial, que solo estuvieron 2 horas y pico en el Apolo 11, en la superficie de la Luna. Aldrin se dio cuenta de que estaba roto el interruptor. Si ya estaba pulsado, no había problemas. Solamente había que pulsar el S, pero si no estaba pulsado podían tener problemas. Hablaron con Control Central, desde el Control Central en Houston. Por cierto, una cosa curiosa, el control del Apolo se hacía desde el centro de control del propio Cabo Kennedy durante el despegue. En el momento en que el Saturno V sobrepasaba la altura de la torre umbilical, de la torre de soporte, a partir de ese momento el control pasaba a Houston, que estaba en Texas, a varios miles de kilómetros, y el control de Houston tenemos un problema y todo eso, estaba en Texas, no estaba en Florida. Pues bien, les decía, desde Houston les dijeron que estaba roto, pero que estaba sin pulsar. Había que pulsarlo para armar el motor y poder iniciar la ignición. Bueno, pues a él se le ocurrió, con algo que llevaba en el bolsillo, pulsarlo y así pudieron salir adelante. La compañía Fisher dijo que había sido con su bolígrafo, un bolígrafo específico que había diseñado, el bolígrafo Fisher para Space, que era un bolígrafo que tenía en la mina nitrógeno para impulsar la tinta y que pudieran escribir en ingravidez. Pero en sus memorias, Aldrin lo cuenta, ¿cómo se me va a ocurrir pulsar el botón con un bolígrafo con punta metálica que puede provocar un cortocircuito? No fue con eso, fue con ese rotulador, y ahí está la foto de su rotulador. Fue con un rotulador con punta de fibra. Ese rotulador lo hacía la compañía Duropen, pero cosas del marketing y la publicidad. Fisher se hizo de oro vendiendo el Fisher Space y por más que quiso contraanunciar Duropen con sus rotuladores, Duropen quebró. Cosas del destino. Otra curiosidad, cuando llegaron a la Tierra de vuelta, les recogieron, como ustedes saben, le llevaron en un módulo de aislamiento, en un portaaviones, eso le desembarcó en Honolulu, lo subieron a un avión de carga y se fueron a Estados Unidos. Pues bien, al llegar a Honolulu había que hacer una declaración como venían de fuera de Estados Unidos, una declaración de bienes, de qué traían. Y ahí está la declaración firmada por los tres, y en la flecha roja ven ustedes que lo que pone es polvo, rocas y muestras lunares. Y la tuvieron que firmar los tres. Después hicieron una gira mundial, no les dio tiempo a nada, visitaron en 30 y tantos días casi 50 países, pasaron por España, ahí les tienen ustedes, con montera y capas de toreros. Pasamos al Apolo 12, estos sí eran amigos, estos eran muy amigos y muy bromistas, hacían barbacoas, convivían las familias y tienen varias anécdotas curiosas. Miren, la primera es que en el despegue les cayeron 2 rayos, uno estando en la propia plataforma y otro ya habiendo sobrepasado la plataforma. Esos 2 rayos que cayeron hicieron que los sistemas eléctricos se cortaran, decayesen. Todos los controles desde Houston, sus relojes se desconectaron y desde Houston perdieron todo tipo de telemetría. Aquello suponía el abortar la misión, pero hubo un ingeniero, el ingeniero John Aaron, que le llamaban, a partir de ahí le llamaron el ingeniero de nervios de acero, porque saltó como un resorte diciendo cambien SCA a auxiliar, y nadie sabía lo que era eso. Él lo había estudiado, era
un hombre detallista que no dejaba nada, y en una de las muchísimas pruebas que habían hecho en los talleres, pues una vez había sucedido esto, que se quedaban sin luz y aprobando cosas, pues el SCA, cambiar a auxiliar, era que cambiasen a auxiliar, significaba, la cápsula Apolo llevaba unas baterías para que fuera autónoma, porque había momentos en los que tenía que ser autónoma, por ejemplo, en el momento del amerizaje, desde que se soltaba del módulo de mando, del módulo de servicios, el módulo de mando dependía de sus baterías. Al cambiar a auxiliar, toda la corriente pasaba a las baterías y todo empezó a funcionar de nuevo, sin ningún problema. El caso es que nadie sabía lo que era. Cuando él dijo, cambien SCA auxiliar, todo el mundo se miró, el director de vuelo preguntó sobre la marcha, todo en cuestión de segundos, ¿qué ha dicho? Cambien SCA auxiliar. Hizo una señal y el COPCAM, solo había una persona que podía comunicarse con los astronautas, el COMANCON. Bueno, pues se lo dijo, cambiar SCA auxiliar. De los 3 que iban, solo uno sabía lo que era, porque igual le había pasado en una de las muchísimas cientos, bueno, miles de horas de entrenamiento que habían tenido. Sabía dónde estaba el interruptor, lo cambió y no pasó nada, siguió la misión. Otra anécdota, la tercera etapa, saben que tiene 3 etapas el Saturno, la primera se quema, se gasta el combustible, cae al océano, la segunda se gasta el combustible, cae al océano, con la tercera da el impulso final para ponerse en órbita, dan vuelta y media y después de haber comprobado que todo funciona, justo cuando están en el lado opuesto a la Luna, se encienden de nuevo los motores y lanzan al Saturno, a la tercera fase del Saturno 5 y a la nave Apolo hacia la Luna. Poco tiempo después, el Apolo se desconecta de la tercera fase, se da la vuelta, recoge el módulo lunar y sigue solo con el módulo lunar. La tercera fase está programada para que con sus motores auxiliares se dirija hacia la Luna e impacte en la Luna, provocando un lunamoto que luego es recogido por los sismógrafos y sirve para como, bueno, hoy no lo veremos porque eso es geología, pero sirve para saber cómo es el interior de la Luna. Pues bien, los cálculos en la tercera fase del Saturno 5 no salieron como estaba previsto y pasó de largo. Y se quedó orbitando alrededor del Sol. Aquí tienen una foto de una tercera etapa, esa no es del Apolo 12, es del Apolo 17, pero son iguales. Entonces se quedó orbitando alrededor del Sol. Muchos años después, en concreto en el 2002, un astrónomo aficionado descubrió un asteroide que se acercaba a la Tierra, y miren ustedes por dónde, es la tercera fase del Saturno 5 del Apolo 12. Estuvo año y medio orbitando la Tierra y volvió a salir por interacciones gravitacionales con la Luna, volvió a salir despedido y actualmente sigue girando alrededor del Sol. Otra anécdota, el aterrizaje, miren, en el Apolo 12, como en el Apolo 11, no lo he contado, pero el Apolo 11, como ven en ese esquema, la elipse roja es la zona donde estaba previsto que aterrizara el Apolo 11, y aterrizó un poquito por fuera. Si alguien tiene interés, luego les cuento por qué aterrizó ahí. Pero querían comprobar que se podía hacer un aterrizaje de precisión, y el Apolo 12, como ven, aterrizó prácticamente en el sitio donde estaba previsto. Estaba previsto que aterrizara cerca del Surveyor 3, una de las naves no tripuladas que había lanzado la NASA para estudiar el suelo antes de mandar misiones tripuladas. Pues a 200 y pico metros del Surveyor 3 aterrizó el Apolo 12, o sea, con gran precisión, aunque no fue la misión de mayor precisión, fue el Apolo 14 la que tuvo mayor precisión. Aquí vemos justamente al comandante del Apolo 12 junto al Surveyor 3, recogieron varias cosas que trajeron a la Tierra, entre ellas pues la cámara de fotos. Curiosamente luego encontraron allí unas bacterias, Streptococcus que también dieron mucho que hablar. Si alguien tiene interés en ese detalle, luego se lo cuento. Otra anécdota, miren, al comandante, a Conrad, le hizo una entrevista a Oriana Fallaci, que era una periodista muy famosa de aquella época. Oriana Fallaci le preguntó que qué frase iba a decir, que qué frase le había encargado a la NASA que dijera en el Apolo 12 al comandante. Y él dijo que no, que la NASA no les daba ninguna frase, que cada uno decía lo que quería. De no, hombre, me vas a contar tú a mí que Armstrong dijo esa frase de esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, aunque él dice que dijo un hombre, un pequeño paso para un hombre, pero bueno. Y que se la inventó él, que sí, que no nos dicen nada. Dice, bueno, pues apostaron $500 a que cuando llegase decía lo que quería, lo que quisiera, lo que se le ocurriera. Entonces ocurrió lo siguiente, dijo lo siguiente, miren, la foto de la izquierda no es él, no es Conrad, es Aldrin, pero nos sirve para el propósito que quiero. Como ven, la escalera tiene 9 peldaños, pero desde el último peldaño hasta el suelo de la Luna queda casi 1 metro.
por motivos del tipo de amortiguación que llevan las patas de los módulos lunares, que es un panel de abeja. Bueno, pues entonces había una altura máxima de los astronautas. De hecho, piensen que actualmente se admiten astronautas de hasta 1,90, pero en el Mercury la altura máxima eran 1,70 en el Mercury. Aquí creo que permitieron algo más para los del Apolo, pero eran bajitos. Pero Conrad era especialmente bajito, con lo cual saltar ese metro, el protocolo que tenían que hacer era, bajaban hasta el último peldaño, saltaban. Piensen que la gravedad es 1/6 de la gravedad de la Tierra, con lo cual saltaban hasta la pata. Volvían a saltar al primer peldaño para ver que no había problemas de volver. Y luego ya saltaban nuevamente hasta la pata y a partir de ahí salían a caminar por la Luna. Pues él, cuando dio ese saltito hacia arriba y hacia abajo, pues vio que era mucho para él. Y la frase que dijo fue algo así, traducida como: «Jo, tío, esto sería un pequeño paso para Armstrong, pero para mí no ha sido tan pequeño». Evidentemente, era una frase improvisada en el momento, pero él cuenta en sus memorias que nunca Oriana Fallaci le pagó los $500. Otra anécdota, miren, eran, como les digo, muy bromistas, se hacían bromas unos astronautas a otros. Los de la tripulación del Apolo 15, que no era su tripulación de reserva, pero estaban ya por allí entrenándose, pues le hicieron esta broma. Ellos llevaban protocolos para todo lo que tenían que hacer, dentro de la cápsula o fuera de la cápsula, incluso en los viajes, en los paseos lunares. Bueno, pues aquí ven que en la muñeca llevan unas instrucciones de lo que tienen que hacer. Pues estos del Apolo 15 les intercambiaron, les metieron unas cuantas fotografías de Playboy de la época con mensajes que hoy día serían machistas, naturalmente, bueno, y entonces, pero entonces lo hacían. Y así fue como Playboy fue a la Luna. Además fueron los primeros, los del Apolo 12, los primeros que llevaron un paquete de experimentos real, el ALSEP, Apollo Lunar Surface Experimental Package. Significa ALSEP, que llevaban una serie de instrumentos que dejaban en la Luna. Los del Apolo 11 llevaron 3 instrumentos nada más: un sismógrafo, lo que le llamaron la bandera suiza, que era porque lo había diseñado una universidad suiza, era un mástil con una lámina de aluminio tratada especialmente para recoger viento solar, partículas de viento solar. A eso se le llamó la bandera suiza, porque, como les digo, lo diseñó una universidad de Suiza. Pero en el Apolo 12 ya llevaban un paquete de experimentos que se quedaban en la Luna, ya tenía más contenido científico. El pobre de Alan Bean, que era del Apolo 12, pues tuvo varios incidentes, miren. Para empezar, Alan Bean fue el que supo dónde estaba el interruptor de cambio ASC a manual, o sea que algo bueno hizo. Pero llevaban una cámara nueva, miren, más pequeñita, en color, para los paseos lunares, y nada más empezar la estropeó porque apuntó, sin querer, parece ser, apuntó al sol, el sol quemó el sensor y se murió la cámara. Otra cosa o problema que tuvo fue, en esa foto que han visto ustedes que sale Conrad, el comandante, al lado del Surveyor 3, quería gastar una broma. Había llevado, todos lo hacían, llevaban algún objeto entre sus objetos personales de Strangis, y llevaba un temporizador para hacer que la cámara le sacara una foto juntos a los dos en la Luna, para que empezara la polémica de a ver quién ha sacado esa foto. Pero perdió el temporizador, así que la foto no se pudo sacar. Otro fallo que tuvo fue que se dejó rollos de fotografías en el módulo lunar, se los dejó olvidados. Y una desgracia, y es que durante el amerizaje se soltó una cámara de 16 milímetros que iba dentro de la cápsula del Apolo, se soltó, con tan mala suerte que le dio en la cabeza, ya no llevaban el casco puesto, ya sabían que no había problemas, y le causó una brecha que, bueno, pues perdió el conocimiento. Lo recuperó, lo primero que hicieron cuando amerizó fue tener que pasar por la enfermería que le pusieran puntos al pobre Alan Bean. Y pasamos al Apolo 13. También de esto, ¿qué les voy a contar que no sepan ustedes? Si seguro que todos han visto la película Apolo 13. Bueno, pues miren, una cosa curiosa. Ven que la foto oficial está en traje de calle, no está en traje de astronautas. ¿Por qué? Fíjense en el del medio, en Swigert. Esta iba a haber sido la tripulación del Apolo 13. Pero resulta que, como les digo, se entrenaban juntos. El Apolo 13, su tripulación de reserva era la del Apolo 15. La de reserva siempre era la titular 2 misiones después. Pues resulta que uno del Apolo 15, Duke, su hija, tuvo sarampión. Y el único de estos 3 que no estaba inmunizado contra el sarampión era Mattingly. Así que eran 7 días antes del despegue. ¿Qué hicieron? Cambiar
era el piloto del módulo de mando, es decir, el que se quedaba orbitando. Pues cambiaron la tripulación por el de la tripulación del que iba a haber sido del Apolo 15. Así que Swihart pasó a ser, por eso no dio tiempo siquiera a hacer una foto oficial con el traje A7L con los tres. Del Apolo 13, ¿qué contarles? Bueno, pues ya lo saben, que a los 55 horas y pico, o 55 horas y 55 minutos, desde el control central les pidieron que pusieran en marcha los paletas, los motores de agitación de los depósitos de oxígeno y de hidrógeno. Y unos minutos después son una explosión. Lo demás es historia. Todos ustedes conocen montones de detalles. Ya les digo que la película Apolo 13, a pesar de que sea una película, históricamente es bastante, es decir, los aspectos técnicos que salen son bastante reales, así que ahí tienen todo tipo de información. Pero, información, por ejemplo, curiosidad, la famosa frase de Houston, tenemos un problema, no existe, no fue así. Lo que dijeron fue lo que pone ahí, Houston, hemos tenido un problema, no tenemos un problema. Segunda cosa, ¿por qué no se volvieron de inmediato? Pues miren, estaban donde indica la flecha roja, estaban a 322.000 kilómetros de la Tierra, estaban más cerca, mucho más cerca de la Luna que de la Tierra. El consumo energético era demasiado grande para dar la vuelta. No tenían, entonces era mejor llegar hasta la Luna y que el propio impulso de la Luna, porque la órbita que llevaban era una órbita que si no hacían nada les devolvía a la Tierra, y eso fue lo que hicieron. He de decirles, tampoco es muy conocido, que no tenían, vamos a ver, cuando pasaron al módulo de lunar como salvavidas, no tenían comida suficiente, no tenían agua, porque agua no se llevaba agua. El agua la producía como subproducto la unidad que producía la electricidad. A partir de la combinación del oxígeno y el hidrógeno se producía agua, y esa reacción era exotérmica y era la que producía electricidad. Al tener que abandonar el módulo de mando y desconectarlo todo, esa fuente de electricidad se perdía, pero también el agua. Eso causó problemas. Uno de ellos tuvo problemas renales durante mucho tiempo. Otro problema que tenían en el espacio. Miren, el módulo lunar era tan pequeño que no tenía ni asientos. Estaba previsto para que 2 astronautas permanecieron allí durante, como mucho, 2-3 días en las misiones de tipo J, las finales, es decir, la 15, 16 y 17. En cambio, tuvieron que estar 3 astronautas durante 4 días. El problema de espacio, piensen que para dormir, para descansar, cuando eran 2, uno descansaba en el suelo acurrucado y el otro sentado encima del motor de despegue. La falta de espacio era total. Pues imagínense cómo pudieron estar los 3 durante 4 días, sin agua, sin electricidad y por lo tanto sin calefacción. Y estamos hablando de temperaturas exteriores de 100 y muchos grados bajo cero, de 160, de 180 grados bajo cero. El aislamiento era mínimo, en fin, lo pasaron francamente mal. Pero dentro de eso hubo 2 problemas fundamentales. Uno, porque oxígeno llevaban suficiente. ¿Y cómo es que llevaban suficiente oxígeno? Pues miren, porque cada vez que hacían un paseo espacial tenían que abrir la compuerta. Se salía todo el oxígeno del módulo lunar. Cuando volvían, cerraban la compuerta y tenían que represurizarlo. Por lo tanto, el contenido de oxígeno del módulo lunar que llevaban era suficiente para respirar, los 4. Ahí no había problema. Pero de todo lo demás les faltaba, y los ingenieros calcularon que solo se podían sobrevivir 2. Simplemente la terquedad o la insistencia del director de vuelo dijo que eso no era una opción, que se buscaran todas las triquiñuelas técnicas que hicieran falta, pero que tenían que salvar a los 3, y lo consiguieron. Uno de los problemas mayores, si han visto la película lo verían, es que había que eliminar el CO2 de la atmósfera, se hacía con filtros de hidróxido de litio, pero los filtros de hidróxido de litio del módulo de mando eran cuadrados, y el contenedor y los del módulo de lunar eran redondos, no cabía el cuadrado en el redondo. Había un problema enorme ahí, eso fue uno de los graves problemas, y lo consiguieron a base de cinta americana, un tubo y plásticos, consiguieron hacer que el cuadrado funcionara, el filtro cuadrado funcionara en el contenedor redondo. Y el otro problema fue la electricidad, conseguir que con tan poca electricidad consiguieran reactivar el módulo de mando a la hora de amerizar, y eso lo consiguió el ingeniero famoso de nervios de acero, John Aaron. Fue el que nuevamente
intervino y consiguió hacer los protocolos eléctricos para que aquello funcionara con tan poco voltaje. ¿Y cómo descansaban en condiciones normales? Yo les he dicho lo mal que estaban. Pues miren, en la cápsula Apolo había sitio para esos sacos de dormir, que su única función era que no salieran flotando y se pegaran contra algo. Recogían 2 sillones, ponían 2 sacos, y el tercero lo que hacía era, en uno de los sillones, se estiraba y dormía en ese sillón. Se hacía así porque en principio estaba previsto que solo durmieran 2 y uno estuviera de guardia. Pero comprobaron 2 cosas. Uno, que el que se quedaba de guardia después no podía dormir por el ruido que hacían los otros 2. Y lo segundo, que no hacía falta que estuviera de guardia, que todo estaba perfectamente controlado desde la Tierra. Así que durmieron siempre los 3 a la vez, los 3 astronautas. Pasamos al Apolo 14. En el Apolo 14 nos encontramos, miren, en esta fotografía vemos varias cosas. Lo primero, que en el Apolo 13 no hubo problema porque no llegaron a aterrizar, pero en el Apolo 12 se encontraron con que en las fotos no sabían, las fotos de los 2 astronautas paseando por la Luna, quién era el comandante y quién era el otro astronauta. Entonces, para evitarlo, en el Apolo 11 tampoco había ningún problema, porque solo sacó fotos Astron. No hay ninguna foto de Astron, porque él llevaba la cámara y no se la pasó a Aldrin. La única foto de Astron que hay es del mismo reflejado en el casco de Aldrin. Pero entonces, para que no hubiera este problema, pues a partir del Apolo 14 lo que hicieron fue al comandante le pintaron unas rayas rojas en los brazos y en las piernas. Esa costumbre sigue existiendo actualmente en todas las misiones espaciales. El comandante siempre lleva unas rayas rojas en los brazos y en las piernas para diferenciarle. El comandante fue Alan Shepard, ¿se acuerdan? El primero americano que fue al espacio, que luego no pudo volar después del Mercury porque le entró el síndrome de Meniere y con los mareos, se sometió a una operación, le dieron un cargo de oficina, pero él quería volar. Así que le operaron, se sometió a una operación y a muchos tratamientos y a mucho entrenamiento y al final consiguió volver a ser apto para volar. Ya era apto para volar en Apolo 13, le iban a proponer para ser el comandante del Apolo 13. Circunstancias, por darle más tiempo para que se recuperara, le pusieron en el Apolo 14, de comandante en el Apolo 14. Y eso hizo que fuera a la Luna. Tenía tantas ganas de ir a la Luna, que en el camino hacia la Luna ya les he explicado cómo el módulo de mando y servicio da la vuelta, conecta con el módulo lunar y se va a la Luna con el módulo lunar y la tercera fase sigue otro camino hasta que se estrella con la Luna. Bueno, pues ese acoplamiento no lo conseguían. Una vez y otra vez, la segunda vez no lo conseguían y eso podía causar aborto de la misión. Él propuso hacer un paseo espacial para forzar a mano el acople de las 2. Por supuesto, no le dieron permiso para hacerlo. Y al tercer intento consiguieron hacer que se acoplase. Anécdotas, miren. Para empezar, él fue el hombre menos joven en pisar la Luna. Cuando pisó la Luna tenía 47 años. Entre sus, como les digo, todos camuflaban algún objeto personal entre no permitido y que era un gran jugador de golf, pues camufló 2 pelotas de golf, nadie sabe dónde, cada uno puede imaginarse donde quiera, pero él no lo cuenta, pero sí encargó un hierro 6, un palo de golf, un hierro 6, plegable y a la medida, que camufló entre las herramientas de ir a la Luna. Cuando llegó allí la armó, y aquí vemos a la derecha la foto, hizo lo que se llama a escondidas, se entrenó, porque él sabía que lo tenía que dar con una sola mano, no iba a poder hacer el swing con las 2 manos, y bueno, pues cuando llegó a la Luna hizo 2 bolas de golf, dio 2 bolas de golf, la primera quedó muy cerquita, él lo sabía, que había quedado como 40 metros, y la segunda dijo, la segunda ha volado millas y millas y millas, que es con lo que dicen, yo soy exjugador de golf, y también lo decía, fue toda una bola de 180 metros, y me había caído ahí al lado. Pues es lo mismo. Bueno, pues avatares del destino. Andy Saunders, que es un analista de imágenes de la NASA, ha analizado las imágenes del Apolo 14. Por cierto, él consiguió el aterrizaje, guiado por él manualmente, el aterrizaje en la Luna más cerca de la Luna. Y fíjense que digo aterrizaje, no alunizaje. Alunizaje es lo de los escaparates. En la Luna se aterriza, lo mismo que en Marte, no se amartiza, no se avenusiza. No sé, el día que lleguemos a Europa, no europeizaremos, aterrizaremos en Europa, es decir, tomaremos tierra en Europa, y lo mismo que tomamos tierra en Marte, o en Venus, o en la Luna. Pues bien, él consiguió el aterrizaje de más precisión, de mayor precisión en la Luna.
Y este Andy Sanders, pues este año, a primeros de este año, analizando las imágenes, encontró las dos bolas. Ahí las tienen ustedes. Así que una cayó a 40 metros y la otra a 30 y tantos. Así que fue un farol. Lo de las millas y millas y millas. Y la frase que dijo fue muy curiosa. Como había sufrido tanto para hacer ese viaje, para volver a volar, para volver a ser apto para vuelo, él dijo, ha sido un largo camino, pero aquí estamos. Por cierto, fue la última tripulación que tuvo la cuarentena de aislamiento, porque ya se veía, por cierto, si les cuento también cosas de la cuarentena de aislamiento del Apolo 11, pero ya se veía que no traían ningún tipo de patógenos y fue la última, a partir del Apolo 15 ya no hicieron, la última fue el Apolo 14 que hizo cuarentena. El que se quedó orbitando la Luna, Rosa, tenía formación agronómica y él entre sus objetos personales llevó varios cientos de semillas de árboles, que le llamaron árboles lunares cuando volvieron a la Tierra, los distribuyó por todo el mundo. Miren, ahí ven un sicomoro con la pancarta de que es un árbol lunar, traído de la Luna, su semilla. A España vinieron algunas semillas de árboles lunares, pero no se están desconocidas, no se sabe si las plantaron, si no las plantaron o dónde están. Llegamos al Apolo 15. El Apolo 15 tiene mucha tela que cortar. Miren, lo primero que vemos ahí, vemos a los tres, estos son los que le pusieron las fotos del Playboy a los del Apolo 12. También eran muy bromistas, se llevaban muy bien, tenían una tripulación amigos, o sea, convivían fuera de esto, y fueron los primeros que llevaron un rover lunar. Seguro que todos han visto documentales de los rovers lunar. ¿Por qué pudieron llevar un rover lunar, estos y los demás no? El rover lunar pesaba 182 kilos, iba plegado. Y este rover lunar, naturalmente, ¿quién iba a fabricar un coche en aquella época para ir a la Luna? Pues tenía que ser General Electric. No fue General Electric, fue Delco, que era una empresa de General Electric, naturalmente, en colaboración con Boeing, si no recuerdo mal. Bueno, pues ahí vemos cómo iba plegado. ¿Y por qué lo consiguieron? Pues miren, lo consiguieron porque los ingenieros ya tenían tanta confianza en la exactitud de los cálculos que hacían que diseñaron otro tipo de itinerario para ir a la Luna. En lugar de ir a la Luna con una órbita que en caso de que la Luna no estuviera, por decirlo así, es decir, estaban mal hechos los cálculos, la nave volviera sola a la Tierra, pues hicieron un cambio de itinerario de tal manera que llegaba directamente hasta la Luna, era un vuelo directo hasta la Luna. Eso hacía que ahorrasen tiempo y por lo tanto ahorraban combustible y además ahorraban combustible, la nave era más ligera y ahorraron en uno de los motores de la segunda fase, lo eliminaron, en fin, hicieron una serie de ahorros de peso que les permitieron llevar el rover y además les permitieron llevar suficiente oxígeno y comida para estar más tiempo entonces en la Luna. Estas misiones, la 15, 16 y 17, estuvieron 3 días cada una en la superficie de la Luna. Los del Apolo 15 trajeron muestras importantes. Una de ellas, la roca Génesis, la más antigua de las que han traído. De todos los 382 kilos de muestras que trajeron, como ven, tenía 4.100 años de antigüedad. Y además trajeron otra roca muy importante para nosotros, la Gran Scott. La Gran Scott, que era muy grande, y esa roca se dividió en 13 segmentos que se repartieron por el mundo, en señal de buena amistad. La NASA repartió muestras, trajeron 382 kilos de muestras y se repartieron por todo el mundo, por todas las universidades, institutos de investigación geológico para que las analizaran y para que, o sea, ahí no hubo, y hay maneras y motivos para saber que son de la Luna. O sea, no hay trampa ni cartón, no hay lugar a la conspiranoia de si se ha ido o no se ha ido. Son rocas lunares. A los geólogos no les queda ninguna duda. Pues bien, esta roca, como les digo, se dividió en 13 segmentos y uno de ellos se puede ver en Madrid. Está en el Museo de la Estación de Seguimiento de Espacio Profundo de la NASA en Robledo de Chavela. Allí tienen un museo, fuera de la propia estación, en el centro de visitantes, un edificio que hay junto a la estación, pero fuera de la estación, por motivos de seguridad. Hay un museo y en ese museo hay una vitrina con un trozo de esta roca. Les diré que aparentemente parece un trozo de granito de la Sierra de Guadarrama, pero impresiona cuando se ve y se sabe que es una roca lunar. Otra cosa que hicieron fue el experimento de Galileo. Galileo había predicho que en ausencia de atmósfera y de rozamiento todos los cuerpos caerían a la misma velocidad porque la gravedad de un planeta les atrae con la misma aceleración a todos los cuerpos. Pero que en la Tierra cae antes una piedra
que una pluma, porque el aire hace, el rozamiento hace que la pluma... Eso era teórico, no se podía demostrar, pues estos lo hicieron. En la Luna llevaron un martillo, uno de los martillos, vamos, que llevaban de esas herramientas, y llevaron una pluma de halcón. ¿Por qué de halcón? Porque el módulo lunar se llamaba Falcon. Entonces, lo pueden ver, yo no lo he puesto por no perder tiempo, pero en Google o en YouTube pongan ustedes Experimento Galileo Apolo 15 y les saldrá, es el vídeo de esto. Y se ve perfectamente como el astronauta suelta el martillo, suelta la pluma y caen exactamente a la vez, los dos. Otra cosa que hicieron, que tuvieron, es que al amerizar, como ven ustedes, uno de los paracaídas falló. No tuvo ninguna importancia, porque los cálculos estaban hechos para que la cápsula amerizara con 2 paracaídas. Llevaban el tercero solo como redundante en caso de avería, como sucedió en el Apolo 15. Otra cosa, pues mire, llevaron y depositaron allí, llevaron entre sus objetos personales una plaquita con el nombre, esto era extraoficial, no era oficial de la NASA, con el nombre de todos los astronautas muertos, tanto americanos como rusos, en la carrera espacial. Y además llevaban una pequeña figurita de unos 9 centímetros de platino, hecha por un escultor belga, ahí tiene el nombre tan raro del escultor belga, que la depositaron y esa escultura se llamaba El astronauta caído. El acuerdo era que no iba a hacer ninguna más, pero el escultor belga hizo más y pretendió venderlas. La NASA se enteró y no dejó que las subastaran, hubo un pleito, al final llegaron a un acuerdo, incluso la NASA aceptó una extraoficialmente que está en un museo de la NASA actualmente. Y lo más controvertido, ¿se acuerdan de lo que os he contado de los sobres? Bueno, pues un comerciante alemán filatélico ofreció a la tripulación del Apolo 15 $7.000, recuerden que su sueldo eran 27.000, $7.000 a cada uno por cada 100 sobres que se llevase de él, más se los matasellara en la Luna y se los dieran a la vuelta. Bueno, pues se llevaron 300, $21.000 para cada uno. Pero además añadieron unos cuantos más para ellos mismos, para subastarlos ellos mismos. Total se llevaron cerca de muchos más de 400, no sé si recuerdo si eran 429 o una cosa así, o 400 y mucho pico. Y la NASA se enteró, naturalmente, cuando empezaron a salir a la luz estos sobres. Abrieron un expediente y se armó la zapatiesta. A ellos les expedientaron, les quitaron del puesto de astronauta, ellos pidieron disculpas, devolvieron los sobres que aún tenían, devolvieron el dinero, etcétera, 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 pero no volvieron a volar. El hecho es que años después la NASA, porque la NASA permitía esto, pero un número determinado pequeño de sobres que llevaban, que les permitían ellos, y llevaban, como les digo, hasta un matasellos. Años después la NASA quiso subastar algunos de estos sobres y los antiguos astronautas demandaron a la NASA. Ganaron el pleito, la NASA les tuvo que dar los sobres y fueron ellos los que los subastaron. Pero por entonces fue un problema, claro, es que se pasaron, es que de llevar unos poquitos a llevar 430 prácticamente. Y pasemos al Apolo 16, ya queda poquito. En el Apolo 16, bueno, pues ahí los vemos, en abril de 72, quedaban pocas misiones porque ya habían cancelado la 18, la 19 y la 20. Los científicos americanos insistían en que tenía que ir un científico a la Luna, pero en el Apolo 16 todavía no iba ningún científico. Los 3 eran pilotos de pruebas. Y ahí le vemos a Mattingly, que le recuerdo que Mattingly era el que se cayó del Apolo 13 por el tema del sarampión, que por cierto no llegó a tener el sarampión. Pues aquí le vemos a Mattingly, vemos a John Young, el comandante, que este era del Apolo 10, de los que no bajaron a la Luna, y vemos a Charles Duke, que por cierto fue el hombre más joven en pisar la Luna. Tenía 36 años cuando paseó por la Luna. Anécdotas. Miren, esto es muy poco conocido. El experimento ALFMED. Los astronautas todos se quejaban, bueno, no se quejaban, comentaban en sus informes que en la órbita de la Tierra no, y en la órbita de la Luna no, pero cuando estaban en el camino de la Tierra a la Luna y viceversa, ellos veían fogonazos en luces, fogonazos. Incluso cuando estaban con los ojos cerrados intentando dormir, veían fogonazos. Los científicos pues, no sabían lo que podía ser hasta que alguien pensó que podía ser rayos cósmicos. Entonces idearon un experimento, que
que hicieron en el Apolo 16, que es una especie de casco que les ponían, y en ese casco detectaba partículas de alta energía la dirección en la que venían. Entonces, cuando ellos veían un fogonazo, registraban que habían visto el fogonazo y se comparaba con si esa especie de casco había detectado alguna partícula de alta energía moviéndose en ese momento. Y así confirmaron que efectivamente los fogonazos eran partículas de alta energía de los rayos cósmicos que impactaban en la retina. Duke, ese de que les acabo de hablar, precisamente, pues entre sus objetos personales llevó una fotografía de su familia y la dejó allí, en la Luna, envuelta en plástico, y por detrás pone: esta es la familia del astronauta Duke, que aterrizó en la Luna en 1972. Y allí sigue esa fotografía. Otra cosa poco conocida, el reloj. El reloj oficial de todas las misiones espaciales de la NASA, supongo que casi todos ustedes saben que es el Omega Speedmaster. Y hay mucha leyenda sobre cómo se eligieron. Que si un empleado de la NASA fue a Los Ángeles y compró varios relojes y los probaron y tal. No, como siempre, concurso público, pruebas y más pruebas y más pruebas y más pruebas, y los 3 que quedaron finalistas fueron Omega, Rolex y Longines. Después de esos 3 les hicieron más pruebas todavía, y el que ganó por muy poquito fue el Omega, el Omega Speedmaster. Así que ese pasó a ser el reloj oficial de las misiones tripuladas de la NASA. Y como ven ustedes a la izquierda, pues ahí vemos con el traje puesto y el traje A7L puesto para un paseo espacial, y el reloj Omega por fuera del traje. Lo que poca gente sabe es que los astronautas se encontraban más cómodos con el Rolex Pepsi, como le llamaban Pepsi porque, lo ven abajo, porque la corona tiene los colores del emblema del logotipo de Pepsi. Pues si lo ven el astronauta de la derecha, debajo, en la ropa interior, por debajo del traje A7L, lleva puesto un Rolex. Y cuando se ponga el traje, se va a poner por encima el Omega. Así que esto causó mucha controversia con Omega al respecto. Y llegamos a la última misión tripulada, el Apolo 17. Por fin los científicos se salieron con la suya, y en el Apolo 17, que estaba comandado por el otro del Apolo 10 que no había ido, es decir, por Cernan, pero por fin fue el que está de pie a la derecha, fue un científico, fue un geólogo, Smith. Fue la primera misión tripulada que despegó de noche en la NASA, como vemos en esta fotografía. Además, tuvieron un problema, con un martillo accidentalmente rompieron el guardabarros de una de las ruedas, y esto hacía que de una de las ruedas del rover, que cuando el rover andaba, como no había gravedad, levantaba muchísimo el polvo y se ponían perdidos. Así que tuvieron que hacer una reparación de emergencia con una página de uno de los protocolos y un poco de cinta americana. En su segundo paseo encontraron tierra roja. Y esto inmediatamente le puso efusivo al geólogo, por lo que significaba. Significaba que eso tenía origen volcánico y había muchas implicaciones geológicas sobre el origen de la Luna respecto a haber encontrado esa tierra roja. Hay vídeos en YouTube del Apolo 17 en la que salen cantando. Iba paseando, salen cantando en la Luna, los astronautas, según van andando. Iba paseando por los campos de Texas. Pues es después de encontrar esto, de lo contentos que se pusieron. Si lo buscan, lo encontrarán. Y terminamos con la misma frase que dijo el comandante Cernan, el último hombre que hasta ahora ha pisado la Luna. Esperemos que dentro de un par de años empiece a volver a ver con las misiones Artemisa hombres y mujeres. También es curioso, si quieren saber por qué hasta ahora no ha habido mujeres, pero que vuelva a haber hombres y mujeres pronto en la Luna. Y de momento el último hombre en pisar la Luna fue Cernan, que el 13 de diciembre del 72 dijo esa frase: nos vamos como vinimos, y si Dios quiere, volveremos con paz y esperanza para toda la humanidad. Así que muchas gracias a todos por su atención y su paciencia. Y si ahora no sé si hay tiempo de preguntas o tienen ustedes. ¿Preguntas si hay por ahí? Aunque nos ha dicho si queréis preguntar, si no queréis preguntar, seguro que queremos, pero... Muchísimas gracias por la charla.
Y bueno, Muchas que gracias. cuenta lo de las mujeres, a ver por qué no estamos las mujeres en la Luna, por un lado. Y por el otro, me llamó la atención lo del pañal, porque yo fui una de las primeras que usé el pañal descartable con mi hijo, y creo que tiene que ver el hombre en la Luna que influyó en eso. Sí, sí. Y quería saber si había alguna otra cosa así como esa cotidiana que podíamos nombrar. Sí. Los viajes de las expediciones Apolo han supuesto muchos avances para nosotros. Por ejemplo, se desarrollaron los pañales, es decir, se desarrollaron los geles que eran capaces de absorber mucho más volumen que el que tenían en líquidos. Por entonces, en esos pañales se conseguía aproximadamente el doble de volumen, el 60% más de volumen. Hoy día hablamos de volúmenes del 90% o más, o sea, del doble de volumen. Inventos o avances que hayan supuesto avances también para nosotros en el día a día, pues mira, de todo tipo. Por ejemplo, el microondas. Ya existían los microondas, pero los microondas eran del tamaño de un frigorífico. Se miniaturizaron para los viajes Apolo y eso hace que hoy tengamos todos un microondas chiquitito en nuestra cocina. Por poner un ejemplo, el velcro. Ya se había inventado el velcro, pero se buscaron aplicaciones del velcro en los viajes Apolo. Los bolígrafos que escriben cuando estamos tumbados, pues se desarrollaron para los viajes en ingravidez. ¿Cómo lo solucionaron los rusos, por ejemplo? Pues llevando lapiceros. Ellos no utilizaban bolígrafos. Bueno, pero son cosas con lo cual le digo, hay muchos. Las comidas, el desarrollo pero eso no fue en los viajes Apolo, fue en el Skylab, donde se dio un salto de gigante en mejorar las comidas liofilizadas, que mantuvieran los caracteres organolépticos iguales que en la Tierra, fue especialmente en el Skylab. Y respecto a la primera parte de su pregunta, ¿por qué no hubo mujeres? Miren, el radio pasillo dice que en el caso del Mercury no hubo mujeres porque se presentaron mujeres. Incluso había previsto una academia para mujeres astronautas. Pero Radio Pasillo dice que los 7 del Mercury elegidos dijeron que si volaba alguna mujer, que si entraba en el grupo alguna mujer, se negaban a volar los 7. No sé si eso es verdad o no es verdad, lo he leído. Pero lo he leído como un rumor de pasillo, contado por ellos mismos. Oficialmente la NASA no tenía mujeres llegaron hasta la corte. O sea, hubo demandas de las mujeres seleccionadas, que hubo mujeres seleccionadas que pasaron las mismas pruebas durísimas que habían pasado los hombres. Y llegaron a la corte a demandar a la NASA de por qué no había mujeres. Bueno, pues la NASA arguyó que por mandato presidencial, y así era, había un mandato escrito presidencial en el que en el cuerpo de astronautas solo podían acceder pilotos de prueba del ejército, fueran o no militares, porque Armstrong ya no era militar, había dejado el ejército, pero seguía siendo un piloto de pruebas de aviones militares. ¿Qué ocurría? Que luego te ibas al reglamento de pilotos de prueba y todos eran hombres, no se admitían a mujeres como pilotos de prueba. Por eso no hubo mujeres. Más excusas que pusieron después, porque no hubo una mujer astronauta en la NASA hasta 1983. Ojo, pasaron muchísimos años. ¿Y por qué? ¿Qué decía la NASA? Pues la NASA decía que no era capaz de diseñar un adminículo, eso que hemos estado viendo para hacer pis, para los hombres, que no era capaz de diseñar un adminículo apto para que las mujeres pudieran hacer pis en una nave espacial. Y eso fueron las excusas o los motivos oficiales que se pusieron de por qué no ha habido mujeres antes en los vuelos de la NASA. ¿Alguna otra pregunta? ¿Da tiempo? ¿Una última? Bueno. ¿Cómo se sabe que una piedra es de la Luna? No es un... Bueno, pues una piedra se sabe que es de la Luna por los isótopos que tienen los elementos. Y ya la propia composición llama la atención. Son los mismos elementos, son las mismas rocas que hay en la Tierra, por ejemplo, anortosita, plagioclasas, basalto, olivino. Eso lo hay en la Luna, lo mismo que lo hay en la Tierra, pero llama la atención dos cosas. Primero, los isótopos de los átomos, algunos isótopos son diferentes, y otra cosa es que no hay elementos volátiles. Esas mismas piedras tienen elementos en la Tierra, tienen átomos de calcio, de potasio, y no lo hay en la Luna.
Con lo cual los geólogos cuando lo analizan, y luego lo más importante de todo, su antigüedad. Miren, en la corteza terrestre, donde nosotros podemos coger rocas, las rocas más antiguas, las rocas normales, la mayoría de las rocas que hay en el suelo de la Tierra, tienen una antigüedad de entre 300 y 500 millones de años. Solamente en muy poquitos sitios de la Tierra hay unas zonas que se llaman cratones, que son cratones donde por X circunstancias son muy pequeños y ahí se han conservado rocas con la antigüedad mayor, de 2.000 millones de años, hasta, no sé si se ha encontrado alguna, se ha llegado a encontrar alguna, de 3.000 millones de años, pero le hablo de sitios muy concretos. El cratón de Diácara en el suroeste de Australia, el cratón de Noruega, el cratón de Canadá, el cratón del noroeste de la Columbia Británica, del noroeste de Canadá, sitios muy concretos. O sea, rocas que encontremos por el suelo tienen entre 300 y 500 millones de años. ¿Por qué? Porque en la Tierra hay una cosa que se llama tectónica de placas. La corteza terrestre se va renovando permanentemente y hay un ciclo de unos 250 millones de años, más o menos, decenas de años arriba o abajo. Pero sobre esa antigüedad, mire, todas las muestras que se han traído de la superficie de la Luna tienen entre 2.800 y 3.100 millones de años, excepto la roca Génesis que hemos visto de 4.100 millones de años. ¿Por qué? Porque las rocas de la superficie de la Luna son las mismas rocas de cuando la corteza lunar se enfrió. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, se enfrió. Unos 200 millones de años después tuvo el impacto. Bueno, hay muchas teorías, pero la más aceptada actualmente, aunque hay una teoría del 2017 y otra del 2018 que modifican ligeramente esto, pero la más aceptada es que un planetesimal del tamaño de Marte aproximadamente chocó contra la Tierra. ¿Por qué? Pues porque Saturno y Júpiter no se formaron donde están actualmente, se formaron más cerca del Sol. Al desplazarse, alejarse del Sol, por interacciones gravitacionales, desviaron también a otros planetesimales, que se movieron erráticamente y uno de ellos chocó contra la Luna, eso fue contra la Tierra. De los escombros de aquella conexión se formó la Luna. Pues bien, y eso fue pues hace unos 4.300 millones de años, 4.400 aproximadamente, unos 200 millones de años después de formarse la Tierra. Aquello se enfrió, se formó la corteza lunar, y esas rocas de la corteza lunar siguen siendo las rocas que están ahora. Con lo cual, cuando encontramos una anortosita en la superficie de la Luna y medimos su antigüedad, y ahora le puedo explicar cómo se mide, vemos que tiene 3.000 millones de años de antigüedad. En la Tierra no podemos encontrar ninguna anortosita de 3.000 millones de antigüedad. ¿Y cómo sabemos que tiene 3.000 millones de antigüedad? Seguro que todos conocen que algunos fósiles los podemos datar con el carbono 14, siempre que sean sustancias que han sido vivas, restos animales o vegetales, que se basa, el carbono 14, en la descomposición isotópica del isótopo de carbono. Bueno, pues que eso es válido para hasta unos 50 o 70.000 años de antigüedad, debido al tiempo de semivida, al tiempo que tarda el carbono en descomponerse. El mismo sistema se puede utilizar con otros isótopos. Hay un isótopo que se utiliza en geología, que es el torio, que el torio tiene una semivida de miles de millones de años. Es decir, si nosotros en una roca medimos la cantidad de torio, de isótopos de torio que hay, vemos la proporción, sabemos que en una semivida, que son varios miles de millones de años, la proporción tiene que bajar a la mitad. Sea la que sea la cantidad, hablamos de la proporción del torio que hay. Pues utilizando el torio es como podemos saber que la anortosita, por poner un ejemplo, o que cualquiera de las brechas de impacto que encontraron en la Luna, que trajeron de la Luna, esas brechas de impacto tienen 3.000 millones de años y en la Tierra no hay brechas de impacto de 3.000 millones de años. Hay brechas de impacto de 400 millones de años o de 300. Por eso sabemos con seguridad, no nosotros, los científicos geólogos, por eso saben con seguridad que son rocas de la Luna, que no son rocas de la Tierra, que en la Tierra no puede haber rocas de esa antigüedad, porque se habrían, a través de la subducción, habrían vuelto a entrar al manto y se habrían fundido. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención, y han sido muy amables.